hoy nos acompañará en una charla sobre la importancia de las aguas frescas colombianas en la diplomacia y en la economía colombiana. Estefanía, buenos días, qué rico estar otra vez reunido contigo. Hoy vamos a hablar sobre temas apasionantes de nuestra cambiante realidad, no solo económica, sino de la geopolítica colombiana. Qué bueno estar contigo hoy otra vez. Imagínate que cuando uno toma sus primeros cursos de relaciones internacionales, le explican que las relaciones internacionales versan sobre el poder de las armas que exhiben los países para influir en el medio internacional. Ese discurso que aprendimos todos en los primeros cursos universitarios son la base de un tema que se llama el realismo. Y el realismo surgió como una importante teoría de las relaciones internacionales, donde autores como Morgenthau, Kenneth Waltz, varios de esos muy conocidos, nos explicaban cómo las potencias exhiben con sus dientes afilados las armas para destruir al enemigo o para influir sobre él. Bueno, eso ocurrió mucho en la época de la guerra franco-prusiana, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, vimos mucho realismo. Pero después de Bretton Woods, de la formación del nuevo orden mundial al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues las armas han sido siempre importantes, obviamente con la Guerra Fría, pero también ha existido otra nueva forma de interpretar la política internacional, que la llamamos la geopolítica, por usar ese término que está muy en boga. Y en esa geopolítica tenemos que hablar también de la importancia de la geografía. En la geografía, el elemento constitutivo se llama el Estado. Y el Estado moderno, los de ciencias políticas, los de relaciones, lo denominan la soberanía. Y la soberanía está compuesta por sencillamente 3 o 4 grandes elementos. 1, las fronteras de los países. 2, su territorio. 3, la frontera misma y las personas que habitan un país. A esto hay que sumarle los poderes públicos que todos conocemos, el poder del presidente, que es el ejecutivo, el poder de las cortes que imprimen justicia en los países y el Congreso, que es el que legisla. Entonces, ejecutivo, legislativo y judicial, fronteras, territorio y población determinan el nuevo orden del poder mundial a través de este nuevo orden. Bueno, ¿por qué el agua? Pues precisamente porque el agua hace parte del territorio de los países. Y en esta nueva definición del territorio hay que entender no solo la superficie de la tierra en la cual sembramos nuestros cultivos, sino el subsuelo donde está el petróleo o las minas o el mismo centro de la tierra, porque nos da derecho en el nuevo sistema jurídico internacional a tener como en un ponqué acceso al centro de la tierra, pero también al espacio sideral. Tenemos derecho a las aguas, a la parte atmosférica, donde están las aguas del vapor de agua, o están los satélites o las ondas radiales de los satélites. Entonces la geopolítica se ha vuelto mucho más complicada de analizar, porque hay que tener en cuenta el factor atmosférico, el factor tierra y el factor subterráneo. Entonces fíjate qué interesante el punto de partida que me pusiste hoy para charlar. El agua, por ejemplo, se constituye en un factor esencial dentro de ese análisis del equilibrio del poder mundial. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así tan tajantemente? Bueno, porque el factor escaso que va a ser motivo de guerras en el siglo XXI es el acceso al agua fresca. Lo que falta en el mundo es agua fresca, y el acceso al agua fresca muchísimo más. Los mares que están contaminados pues son una parte del agua, pero la utilización para los fines que conocemos nosotros de las aguas frescas no es tan útil, a menos que hagas un proceso de desalinización del agua. Pero Colombia, si lo dijera acá a nuestro auditorio de amigos, es una potencia mundial en aguas frescas. Te voy a decir en 3 palabras por qué. Primero, porque tenemos acceso a las aguas climáticas. Segundo, tenemos acceso a las aguas atmosféricas. Y tercero, a las aguas subterráneas. Todas son fuentes de aguas frescas
y el país no se ha dado cuenta que tiene todos los días acceso a ese régimen de aguas, de chorros de agua fresca que nos caen del cielo y las aguas frescas que circulan por debajo de la tierra, que hacen que Colombia sea una potencia mundial en aguas frescas. El tema de los ríos de vapor de agua es quizá el tema más controversial que hay en la geopolítica en estos momentos. ¿Por qué? Porque todo el mundo opina sobre el medio ambiente con una enorme ligereza. Pues a mí me parece muy importante que en el discurso público se esté hablando sobre el calentamiento global y el medio ambiente. Pues, ¿por qué hablamos del calentamiento global? Por una sencilla razón, porque han descubierto los que hacen Earth Science que encima de la Tierra circula una corriente, un río que le da la vuelta al mundo varias veces, pero no es un río de agua, es un río de vapor de agua que tiene apenas unas 3,5 pulgadas de espesor, pero que le da la vuelta al mundo. Y ese río de vapor de agua es el que determina el régimen de lluvias del planeta Tierra. Por donde pasan ese río de vapor de agua es donde se constituyen los cúmulos de nubes que van a generar las tormentas en el planeta Tierra. Bueno, ¿y por qué tiene que ver eso con el calentamiento global? Porque en la medida que sube la temperatura 1,5 grados o 2,5 grados, como dicen los especialistas, el río de vapor de agua se puede desplazar unos kilómetros. Si se desplaza en la atmósfera ese río de vapor de agua, las tormentas cambian de lugar. Ejemplo, si hace 50 millones de años el río de vapor de agua pasaba por Tailandia, fantástico, porque llovía en unas zonas maravillosamente aptas para la tierra, que hoy la conocemos como el desierto del Sahara. El desierto del Sahara eran praderas fértiles. Pues ese río de vapor de agua se desplazó hacia otro lugar y las aguas que llegaban al Sahara pasaron de la India a Tailandia y se corrió unos miles de kilómetros las fuentes de esa agua lluvia que nos llegaba de la atmósfera y irrigaba el Sahara, que hoy es un desierto. Bueno, eso puede pasar hoy en el mundo si se desplaza esa corriente de agua. Y hemos detectado, o han detectado los astrónomos, que ese calentamiento global de seguir ocurriendo, se puede desplazar el río de vapor de agua, que para sorpresa de todos, por Colombia pasa 2 veces. La primera vez que pasa, viene una corriente de vapor de agua por el Pacífico, va hasta el cono sur, hasta el polo sur, y luego vuelve a pasar desde el polo sur cuando va hacia el Mar del Norte, pero ya no por el Pacífico, sino por el Océano Atlántico y voltea por el Caribe. Es decir, Colombia es un país privilegiado porque 2 veces pasa el río de vapor de agua, que es el que determina hacia dónde van las tormentas en el planeta Tierra. Calentamiento global es retirada de las tormentas. Entonces mira qué sensible es Colombia a esa situación. Lo otro, por su situación de estar Colombia en la zona ecuatorial de la Tierra, los rayos verticales del sol que nos golpean todos los días permite que haya aguas atmosféricas, no climáticas, sino aguas atmosféricas, que son las que determinan el aguacero de todos los días por la tarde en Bogotá. Esos vientos que vienen por el Pacífico, que cruzan la cordillera occidental, la central, y aquí la oriental en Bogotá, que nos traen las lluvias del Pacífico, son las que son de origen atmosférico por los rayos verticales del sol. Luego tenemos otro régimen de agua completamente distinto del de las aguas climáticas. Y uno tercero que nadie habla de él porque no se ve, es la enorme cantidad de ríos subterráneos que tiene Colombia, donde transitan aguas a los afluentes y a las vertientes de agua que forman las regiones lacustres de Colombia. Colombia, por ser un país con 3 cordilleras, es también una potencia mundial en aguas subterráneas. Fíjate que hay un debate muy interesante en Colombia. Hemos oído a varios compañeros de la Universidad de Oxford hablando en estos días, colombianos que estudiaron en el Latin American Center, que dirigen el tema de la explotación del petróleo. Pues tú sabes que
el petróleo se puede extraer de dos formas, uno clavando un chuzo en la tierra y sacando verticalmente el agua. Esa es la forma como se hacía antiguamente en los años 20 en Venezuela o en los países árabes, donde había abundancia de petróleo a poca profundidad. Pero petróleo sigue habiendo enormes cantidades. El mundo puede seguir usando muchísimos años las fuentes del petróleo, pero la manera de explotarlo es un poco distinta. Es a través de redes como una araña subterránea, como hacía Pacific Rubiales en Colombia, que nos hizo pasar de menos de 200.000 barriles diarios a más de 1,5 millones de barriles, y nos estaba convirtiendo en una pequeña potencia petrolera, o el sistema de fracking que está siendo muy utilizado en Estados Unidos y otros países, que es inyectando agua subterránea a presión para extraer el petróleo. Bueno, esos los llamamos los recursos. Los ecólogos dicen que son recursos no renovables, porque cada vez que prendemos el automóvil se gastan unos litros de petróleo. Otros recursos que se están hablando mucho son los recursos renovables. Fíjate tú que el carbón es de los recursos no renovables que el mundo tiende a desestimar y desutilizar. En Francia y en Alemania ya hay leyes que van a prohibir el uso del carbón para producir el carbón térmico para producir electricidad o calentamiento en las casas. Lo van a prohibir a partir del año 2050 y usar lo que se llaman fuentes alternativas de energía, la eólica y la energía que viene del sol a través de placas de litio. Bueno, el mundo, pues con sus 7 billones de habitantes que quieren ser clase media, quieren consumir los recursos energéticos no renovables. Solo que se está hablando mucho también de los recursos renovables como el agua. El agua, como si respetamos el sistema climático, pues todos los días lloverá. En Colombia, que es un país maravilloso para el café por su régimen de lluvias, que todos los días llueve algo, o para las flores, o para todos los cultivos tropicales, lo es también para la generación de hidroelectricidad, que es una producción limpia, no es contaminante. Y Colombia es también una potencia mundial para la generación de hidroelectricidad, su capacidad es ilimitada. Claro, estamos en medio de un debate, viste que este par de semanas se discutía sobre si debíamos quebrar o no la represa de Hidroituango, no poner las máquinas, tumbar la represa que nos costó más de 10 billones de pesos hacerla y poner pescaditos en el río Cauca. Hay otros que dicen que no, que estas aguas se pueden utilizar bien, sirven para sistemas de riego por todo el país, para tener un reservorio de agua y al mismo tiempo usar 1 milisegundo, que es mientras pasa 1 litro de agua por una turbina, generar hidroelectricidad. ¿A Colombia? No. Es para vender agua a Centroamérica, a México, a Estados Unidos, que es el plan IRSA-Panamá. O vender al Cono Sur. En Colombia la gente no sabe que vendemos agua a Ecuador, agua convertida en electricidad, a Perú, a Chile, a Argentina, que es un país potencia, y al Brasil, que es otra nación potencia. A través de esas redes de interconexión estamos llevando energía eléctrica de Colombia. ¿Qué pasa con la geopolítica colombiana? Que vendimos a Isagen, que era la gran empresa colombiana que nos demoramos más de 50 años en hacer para administrar el régimen de aguas lluvias, de aguas subterráneas, de aguas climáticas, de aguas atmosféricas y de identificar dónde se van a hacer las represas que pueden producir fuentes de hidroelectricidad en Colombia. La vendimos, la cambiamos por infelices 3 billoncitos de dólares para hacer las carreteras de las 4G, de las cuales no hemos construido todavía un solo centímetro con esa plata. Esa plática se perdió, como dicen los estudiantes. Entonces mira qué cosa tan complicada. La discusión que ha habido sobre si vender ahora ya no es a Isagen, sino ISA, otra empresa muy importante de Medellín, que es la que distribuye a través de redes eléctricas esta energía, como te decía, en el plan IRSA-Panamá o en el plan de llevar al Cono Sur electricidad. Entonces Colombia dejaría de ser un distribuidor de energía eléctrica porque se la vendimos a un banquero internacional que nos da
muy buenas financiaciones y nos da una platica por hacerle el mandado. Alguien se debe estar negociando, haciendo ese negociadito. O sea que Colombia es un Odebrecht pequeño en los temas de hidroelectricidad. Alguien se beneficia de vender esas empresas. Y ahora esta semana hemos visto un debate muy espeluznante en Medellín, donde se hizo una de las grandes empresas, que la tengo en este libro, que se llama Una vida, una lucha, una victoria, que es la historia de cómo surgieron las empresas públicas de Medellín, una empresa tan diversificada en temas de producción de agua, producción de electricidad, distribución de electricidad y de todos los servicios públicos. Esta quedaría lista para la venta o lista para la quiebra, según hemos visto con estos cambios políticos que hemos introducido en la Junta Directiva. Trabajar en empresas públicas de Medellín era de los grandes logros de un profesional, de un ingeniero civil, de un ingeniero hidráulico, de un experto en electricidad, de un estratega de las finanzas. Hoy se convirtió en un interesante lugar político para repartir dinero o repartir poder, pero la empresa corre el peligro de desaparecer como una de las grandes fuentes generadoras y distribuidoras de energía eléctrica y de servicios públicos. Esos son los tres peligros que yo veo institucionales más complicados. Perdimos Isagen, listos para perder a ISA porque van a dar una buena comisión al que la venda, y en este momento está dando magníficos dividendos políticos, volver trizas, como dicen ahora, a las empresas públicas de Medellín, con Hidroituango, que corre el peligro de que esa hidroeléctrica, que generaría el 20%, el 30% de la energía hidroeléctrica del país, no se culmine nunca. Bueno, imagínate que yo tuve la fortuna cuando estaba de tu edad, sin saberlo, asistí a unas clases un año en la Universidad de Oxford, en el colegio de Nuffield, donde había dos profesores todavía jóvenes y muy importantes, que eran los profesores Little y Mirrlees. James Mirrlees era un ser que lo descrestaba a uno porque todos los días en la clase de los miércoles nos decía: anoche no pude dormir pensando en un teorema económico, y nos lo explicaba en el tablero. Bueno, no entendíamos nada, pero quedábamos maravillados porque cada 8 días llegaba con un teorema nuevo. Y uno de esos teoremas es el que define la teoría del Social Cost Benefit Analysis. Él descubrió que las inversiones públicas pueden tener réditos económicos, pero también réditos sociales. Estos estudios de los precios sombra han sido muy utilizados para las personas que trabajan en los bancos de desarrollo internacional, y gracias a Mirrlees, que le dieron el premio Nobel por esa clase que nos daba tan maravillosa de los precios sombra, aprendimos que los proyectos públicos se pueden hacer y que no solamente deben proporcionar un beneficio económico al país, a la empresa propietaria, sino que las externalidades positivas, que nos las explicaba con un concepto que se llaman los shadow prices, los precios sombra. Se podía planificar una buena distribución de estos recursos producidos por inversiones sociales para que la palabra desarrollo económico tuviera también fuentes permanentes de acceso a recursos para el desarrollo económico. Entonces, fíjate tú cómo son de importantes entonces estos temas que estamos conversando en este instante sobre el capitalismo de Estado. Si el capitalismo de Estado lo entendemos como nos lo explicaba el profesor James Mirrlees, pues podemos continuar haciendo del desarrollo un propósito nacional. Si abandonamos estas tesis del capitalismo de Estado y hacemos una venta pública al sector privado para extraer solamente beneficio económico, pues estamos perdiendo la oportunidad en los países de hacer desarrollo social con desarrollo económico, o hacer simplemente crecimiento económico sin desarrollo económico. Esa es la alternativa que tiene que tomar el país. Es una crisis de Estado. Pues yo creo que las facultades de economía y de administración, y estas que queremos muchísimo de relaciones internacionales, deben jugar un papel extraordinario. Suena un poco con amargura lo que estoy diciendo, y lo digo así porque yo no he visto todavía a un decano de una universidad, ni conocida ni desconocida, que se pronuncie en estas materias. Han estado ausentes totalmente los rectores,
los decanos, los profesores de economía en esta crisis, no solo de la pandemia, sino en la crisis energética a puertas que tenemos después de escucharme esta conversación que hemos tenido hoy.